Si la clase anterior era aburrida, ligeramente por la terminología, más que todo por la física, que es lo que más cuesta, pues hoy vamos a entrar a lo práctico. Este y las otras clases son como los máster en ecografía, cosa que tenemos que saber, porque si nos metemos a este mundo de la ecografía, entonces tenemos que hablar términos correctos como debe de ser la ecografía. Ahora, fácil es decir, pues blanquito, oscuro, más o menos, pero no podemos estar así, porque de paso nos achacarían mucho los radiólogos, ¿sí? Y además, técnicamente, como médicos, no es correcto. Para eso hay una terminología de cómo podemos hablar y referirnos. Entonces vamos a empezar a hablar un poco de las terminologías. Todo lo que sea de ultra nos va a ayudar. Ultrasonido en escala de grises, ultrasonido en abdomen, ultrasonido vascular, los términos vienen siendo complementarios. Voy a activar primero mi puntero para irle señalando y continuamos. Bueno, estos son los objetivos que vamos a cubrir. Prácticamente es conocer los términos y además unas cuantas imágenes para que nos vayamos familiarizando. Esta es la primera imagen que vamos a nosotros a aprender a describir y poder utilizarla. Y estamos hablando ante la presencia de una imagen anecoica, ozono lúcida. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando el haz de sonido atraviesa una estructura que no opone resistencia, sin interfase, pero prácticamente el rayo se va de pasada. ¿Y qué me va a ocasionar? Que yo lo voy a ver oscuro, negro, ¿ok? Pero va a haber un reforzamiento posterior y sombras acústicas laterales. Son las características que debe de cumplir una estructura que yo diga anecoica. Por ejemplo, acá estamos lo oscuro, ¿ok? El reforzamiento posterior que se ve blanco, entonces esto sería hipoecogénico, esto es hiperecogénico, y acá logramos ver, vean ustedes esto oscuro, emana de acá, es una sombra acústica lateral, acá casi no se ve, un poquito acá, listo, y entonces ahí estamos ante la presencia de una imagen anecoica, que es hipoecogénica, con reforzamiento posterior y con sombras acústicas laterales. Ejemplo de esto podemos encontrar la vejiga, la vesícula, ¿ok? Son imágenes anecoicas. Un quiste, a ver qué más podemos visualizar de forma anecoica. Esos son entre los que se me vienen. Un vaso sanguíneo es anecoico, ¿ok? Si no le ponemos caja de color, lo voy a ver así. Continuamos con la imagen ecogénica que puede ser dividida en hiperdenso o hiperecogénico e hipoecogénico o hipodenso. Es cuando el sonido sí encuentra una interfase reflectora. Veamos la imagen a continuación. Vean ustedes cómo yo voy a ver dos imágenes acá. Una de contornos delimitados, ¿ok? Y otra en su interior. ¿Ok? Vean ustedes cómo la primera es una imagen anecoica de bordes regulares. ¿Por qué digo anecoica? Tiene reforzamiento posterior, ¿ok? Y acá se le ve un poquito una sombra y acá también otra sombra acústica. Todo esto, miren, ¿ok? Laterales. Pero en su interior visualiza una imagen hiperecogénica que hace sombra acústica posterior. Eso es otra cosa. Las sombras laterales son parecidos a esta. ¿Por qué? Porque acá encuentra eh, una interfase reflectante de alto contenido sólido y entonces se ve hiperecogénico y a través de ella no pasa nada de sonido y veo una sombra completamente. Esto podemos estar ante la presencia de una vejiga, un cálculo en su interior, pero en este caso es una vesícula biliar con un cálculo, un megacálculo ahí en su interior. Y así podemos ir viendo otras imágenes. Por ejemplo, la imagen hiperecogénica que veíamos anteriormente. Se da cuando en el interior de la estructura existen interfaces muy ecogénicas, ¿ok? Con un mayor número de parénquima, de células, eh,
soluto que me va a dar el sonido choque contra ellas y se vea la imagen hiperecogénica. Además, recuerden que acá le ayuda también la vesícula, porque si en la vesícula no hay nada de resistencia, el sonido pasa de un solo todo completo y choca contra la interfase del cálculo y eso hace que se abra una ventana acústica posterior. Vemos acá también, veámoslo un poquito más, aquí el refuerzo posterior, por la anecoico que es la vesícula y un poquito la sombra acústica. Ya la vamos a ver mejor en otra imagen, donde es específico para ver eso. Tenemos también una imagen cuando nosotros veamos este tipo grisito, así entre negro, como lo vemos acá, y blanco o hiperecogénico, tenemos la imagen hipoecogénica. ¿Ok? Se produce cuando en el interior de la estructura existen interfaces de menor ecogenicidad, menor cantidad de solutos, menor cantidad de células en su estructura normal que la circunda. Por ejemplo, acá todo lo que circunda es parecido, pero vemos acá una imagen hipoecogénica con relación a lo anecoico, con relación a lo hiperecogénico. Esto, a diferencia de lo anecoico, no produce reforzamiento posterior y allí lo vamos a ver. ¿Qué estamos viendo? Bueno, estamos ante la presencia de la vejiga que me sirve de medio para dirigir mi haz de sonido y estamos ante la presencia de un útero que podemos estarlo viendo aquí. Prácticamente sería la parte vaginal que nos va a llevar al útero. Hipoecogénico. Que esto depende de hipoecogénico de lo que les decía anteriormente, del medio, de la densidad de 1540 que veíamos en la clase anterior, pues así yo puedo decir que este es hipoecogénico menor a 1540 o hiperecogénico mayor a 1540. Una imagen también podemos encontrar y definirla como encomixta y el ejemplo típico va a ser el riñón. Y nosotros acá lo tenemos, ¿por qué? Porque en el riñón hay diferentes capas. Por ejemplo, tenemos el seno renal, acá en medio, y tenemos la corteza renal o el parénquima renal. El parénquima renal está dividido en dos. Estamos ante la presencia de médula y corteza renal. ¿Ok? Médula acá y un poquito adentro la corteza. Entonces nosotros podemos ver mixto todo. Por ejemplo, el seno renal, ¿por qué lo vamos a ver hiperecogénico? ¿Ok? Porque ahí es donde convergen toda la cantidad de orina, de soluto, de nefronas, donde yo voy a tener la confluencia de los conductos colectores de las nefronas y ahí yo lo voy a ver, el seno renal hiperecogénico. A nivel de médula y corteza sí se ve la diferencia, acá es bien poco, por ejemplo aquí estamos ante corteza y médula y va a haber una cierta variación ligeramente, uno más hipo y otro más hiperecogénico, pero sin llegar a verse completamente blanco. Eso es una estructura ecomixta como lo es el riñón. Por lo tanto, la conclusión que los dejo literal acá, todo aquello anecoico va a ser literalmente una estructura que va a producir reforzamiento de la pared posterior y o de la pared interfase posterior o de la pared posterior y va a tener dos sombras acústicas a cada uno de los lados. Eso es una imagen anecoica. Y aquí, siguiendo, vamos a ver imágenes, vamos a ver, vean ustedes, lo primerito que vemos es qué tipo de transductor es. Cuando yo veo acá trapezoide, ¿okay? Estoy ante la presencia de un transductor de tipo, a ver si alguien me puede contestar o me lo escribe, ¿qué tipo de transductor es este? ¿O cuál transductor es? Endocavitario. ¿Perdón? Endocavitario. Correcto, doctor Robles. Es un endocavitario, por lo tanto, probablemente esté o en el recto o en la vagina. Acá en este caso es a nivel de vagina, que he introducido mi y veo esta estructura. Vean ustedes cómo en la estructura se ve bien circunscrita, pero en su interior, y podríamos decir que es hipoecogénica, y en su interior visualizo una imagen hipoecogénica. Podría ser hipo o podría ser anecoica. Veamos si cumple los criterios para ser anecoico. Lo vemos negro,
Lo vemos con reforzamiento de la pared posterior. Vean la diferencia aquí, bien blanco y acá no. ¿Okay? Y veo una sombra acústica lateral y acá veo la otra sombra acústica. Por lo tanto, puedo decir que yo estoy visualizando con mi transductor endocavitario una estructura bien delimitada, hipoecogénica, de tanto por tanto, y que en su interior visualizo una estructura también de bordes regulares, circunscritos, de tipo anecoica, que es entonces, nosotros en la ultra, si hacen ustedes ultra abdominales y hay tiempo allá en la práctica, yo les voy a enseñar también a ver algunas que otras estructuras, pero en este caso estamos ante la presencia de un ovario, ¿sí? Con un quiste, omega quiste o quiste gigante en su interior. ¿Qué es importante saber de las estructuras anecoicas? Las estructuras anecoicas, casi el 90.9999999% son benignas, son lesiones benignas. Es un quiste, pues. Listo. Pero por eso le vamos a ir buscando si hay trabéculas, si es ecomixto, si es hipo o hiperdenso, ¿sí? En su interior, para ir determinando la posibilidad de una malignidad en este quiste. Y acá lo que estábamos viendo anteriormente. Vemos, ya vimos el reforzamiento posterior y vemos las dos grandes sombras acústicas laterales, sugestivo y confirmatorio de una imagen anecoica en el interior del ovario. Bueno, existen ciertos detalles en el ultrasonido y eso depende de la interfase reflectante y también depende de los medios en los cuales atraviesa el sonido, ¿ok? Y una de ellas se llama reverberaciones. Las reverberaciones es un artefacto ecográfico, no es patológico, y se produce cuando el haz del sonido atraviesa dos estructuras o atraviesa una estructura y choca contra otra de densidades completamente diferentes. Por ejemplo, en este caso, a través de mi transductor convexo, estoy en un abdomen, estoy viendo la vejiga y el haz de luz lo atraviesa completamente, que me sirve de medio, y choca inmediatamente con una estructura con alta densidad. ¿Ok? Entonces, si yo después de la vejiga soy femenina y tengo mi útero acá, choca con este que es hipoecogénico y choca con esta estructura hiper ecogénica, pues se van a ver estas múltiples rayitas como colas de cometa, le llaman también algunos. Entonces, eso es una reverberación producida por el haz de sonido que atraviesa una estructura que sin poner resistencia y choca con otra estructura con una densidad completamente diferente. Eso es una reverberación. Ahora lo vamos a la parte abdominal y vemos también acá la vesícula, ¿okay? Y vemos en su interior una imagen hiperecogénica que genera sombra acústica posterior. Aquí estamos ante la presencia de una vesícula biliar con un cálculo impactado en la pared, casi impactado en la bolsa de Harman, pero ahí está en la parte próxima a la vesícula con su sombra acústica posterior. ¿Cómo podemos diferenciar esto? Vamos a ver si la siguiente imagen, completamente igual. ¿Cómo podemos diferenciar entre un cálculo y un pólipo o adenoma? Bueno, hay varias formas. Primero, vamos a movilizar a nuestro paciente. Cuando nosotros lo cambiamos de posición de lado de cúbito dorsal, entonces si es cálculo, el cálculo se mueve y yo lo puedo ver en diferentes posiciones. Pero si es un pólipo o un adenoma vesicular, entonces ese no se mueve de donde nosotros lo vemos. Y además hay una característica peculiar del adenoma, del adenoma, sí, adenomiosis o adenoma de la vesícula que produce esas colas de cometa o reverberaciones. Yo creo que hay una imagen y ya la vamos a ver más adelante. Acá vemos lo mismo y para que ustedes vean la diferencia entre una imagen anecoica que produce reforzamiento de la pared posterior y la imagen hiperecogénica que genera sombra acústica posterior. Son diferentes.
Son diferentes. Esto hace del cálculo, la sombra acústica posterior, la vemos acá también, pero de la vesícula hablamos de anecoico, reforzamiento y las sombras acústicas laterales, ¿ok? Y esto es lo que le decía, el adenoma o adenomioma de la pared vesicular se ve así. Probablemente aquí se ve un poco estirado, pero se puede ver circular, pero con estas pequeñas reverberaciones. ¿Ok? Y además de eso, es típico del adenomioma y es típico de que no se mueve a la hora de movilizar el paciente. Reverberaciones o por la de comer. ¿Qué sucede con esto típico en el abdomen? Bueno, resulta que cuando yo entro en el haz de sonido y entra al hígado, ¿okay? Puedo ver una imagen hiperecogénica. Acá estamos en el segmento 6, ¿ok? Pero hay una característica que lo hace esta estructura. Cuando una estructura es hiperecogénica y es curva, ¿ok? Genera una doble imagen que se llama imagen en espejo. ¿Okay? O sea que el diafragma, por su anatomía, al entrar el sónico por el hígado y por su hace efecto como espejo y nos da otra imagen. Pero realmente es la misma y hay que tener mucho cuidado para ver si está dentro o fuera del hígado. Cuando yo tengo doble, es una imagen hepática que ha sido duplicada por la curva del diafragma y voy a ver otra área acá hiperecogénica completamente igual, por eso se llama imagen en espejo, característica de un hemangioma hepático, ¿ok? Pero también tenemos la anisotropía, que es una característica típica del músculo. Él tiene esa característica y es la forma de cambiar, dependiendo cómo yo me movilizo, dependiendo de un lado a otro, pues él puede ir, puedo ver diferencia, puedo ver esto, acá no lo puedo ver, cambió y se elevó un poco, cambió acá, ¿sí? Y entonces esa anisotropía es característica propia del músculo y se considera normal. Entremos un poquito en detalle acerca de eh, prácticamente lo que yo voy viendo en el Doppler color. ¿Sí? Bueno, antes de eso, déjenme mencionarles que la secuencia es una secuencia normal, no nos podemos saltar de uno a otro paso. Para cuando yo estoy haciendo un estudio vascular o un mapeo venoso, entonces, primerito, lo que yo utilizo es la escala de grises, o sea, el modo B. ¿Listo? Que es una ecografía normal. Posterior a eso, bueno, y en posición de transductor siempre les voy a pedir que todo se rastrea, todo se busca y lo primero que utilizamos es posición transversa. Es decir, mi vaso lo voy a ver completamente diferente a esto, voy a ver un círculo. ¿Ok? Se lo primero. Escala de grises y en posición transversa. Posteriormente a eso, teniéndolo al centro, ¿sí? Yo voy a girar mi transductor y lo voy a poner en longitudinal, ¿sí? Y ahí voy a estar en plano longitudinal, siempre todavía en escala de grises, y al colocar esto, que se llama caja de color, ya estoy activando el Doppler color. ¿Ok? Bueno, y posteriormente, tercer paso, ¿sí? Voy a activar el Doppler espectral para que me emita una onda, ¿sí? Que yo tengo que evaluar en mi vaso venoso, ¿ok? Porque también sirve para poder diferenciar entre, sí, vena y arteria, sí, pero lo que nos compete a nosotros, también puedo ayudarme del Doppler espectral, no solo del color, para determinar si una válvula safenofemoral o una válvula safenopoplitea se encuentra normal o incompetente. Y hay una cuarta herramienta opcional, ¿sí? Que es el Power Angio o Angio Power Doppler o Angio Doppler solamente. ¿Cuál es la diferencia? Este es opcional porque a veces se utiliza, a veces no. Y es
Y la diferencia con el Doppler color. El Doppler color, además de decirme el movimiento de la sangre, si se acerca al transductor o si se aleja del transductor, ¿okay? Tenemos que saber, por ejemplo, que si yo coloco mi caja de color en una vena, ¿okay? Se va a pintar azul. ¿Por qué se pinta azul y por qué la arteria roja? No es porque las venas son azules y las arterias son rojas, no, sino que es el flujo en dirección al transductor. Generalmente, cuando yo estoy evaluando las venas en la unión safeno-femoral, ¿qué esperaría yo? Que la sangre circule hacia arriba. O sea que yo estoy acá en la unión safeno-femoral, la sangre está circulando bien, ¿ok? Y entonces, miren, se aleja del transductor. ¿Ok? Entonces se va a colocar, azul significa que se aleja del transductor. Pero las arterias se acercan porque vienen de arriba hacia abajo. Por eso se ven rojas. ¿Ok? Cuando una válvula safenofemoral está incompetente, yo la veo azul, hago maniobra de Valsalva y se tiñe de color rojo porque hay, o un aliasing porque hay incompetencia. O sea, ya no solo se aleja, sino que también se acerca a mi transductor. En cambio, el angiopower Doppler no me dice el flujo de si se acerca o se aleja del transductor. Más es un color anaranjado y solo me dice si hay o no flujo. Le da como un power, una potencia más al ultrasonido para que se pinte si hay flujo o no hay flujo. Pero no me dice dirección de flujo. ¿Ok? Bueno, seguimos avanzando y vamos a ver acá. Vean ustedes lo típico del color venoso, azul, porque se aleja del transductor. Ya se los expliqué. ¿Ok? Acá tenemos varias cosas que resaltar. Primero, que es un transductor lineal de alta frecuencia. Segundo, estoy con activa la caja de color, ya está en Doppler color. Después de eso voy a activar mi Doppler espectral y me va a aparecer esto. Miren, esta línea punteada con esta caja, con esta muestra, y así se llama. Una pequeña muestra del vaso, que tiene que cubrir de 1/3 a 2/3 del diámetro del vaso. Ese es el tamaño normal de la muestra. ¿Por qué se llama así? Porque va a tomar una pequeña muestra de todo lo que pasa por ahí para tomar el estudio. Y por último, también tenemos que aprender a redireccionar. Estas son las direcciones del flujo y del ángulo de mi Doppler. ¿Ok? Generalmente tiene que estar abajo de los 60 grados y nosotros lo vemos en dibujo, ya viene la máquina prefabricada, así, no prefabricada, sino que prediseñada para que cuando esto esté paralelo al vaso, miren la dirección del vaso y así está el ángulo, entonces el ángulo está en efecto a menos de 60 grados para que me emita eh, una onda que es la que vemos aquí abajo. Entonces este es el Doppler color, la caja de color, esta es la muestra, esta es la dirección de mi ángulo y este es lo que se genera, es el Doppler espectral en forma de olas, así. Ese es el flujo fásico acorde a la respiración de las venas. Y por último, recalcar acá, este es, por lo visto por la imagen, esta es la vena safena mayor, descargando en la vena femoral común y acá va a aparecer la vena femoral, por acá. ¿Okay? Bueno, vayámonos al otro extremo. ¿Okay? Vámonos a las arterias. Vean ustedes. Primero, Doppler, transductor lineal. Caja de color, ¿ok? Rojo. Listo. Lo vemos acá en grande. Activo mi Doppler espectral. Pongo bien el tamaño de la muestra. Bien colocado mi ángulo paralelo al vaso, ¿ok? Y se produce esta imagen. Vean la diferencia. O sea, más que obvio. Esta es fásica, monofásica, en forma de olas del mar como sonido y este es trifásica, una arteria
de alta resistencia, probablemente de las extremidades, donde cada esta se llama línea de base. Cada vez que atraviesa la línea de base, uno, dos, tres fases. ¿Ok? Trifásica, característica de una onda arterial de arterias de alta resistencia, generalmente las extremidades superiores o inferiores. Bueno, Power Anchio, ya les dije, mejora la imagen, me llena el color, veo bien acá la pared, ¿sí? Pero no me dice dirección de flujo, no me dice que se acerca o que se aleja del transductor. Sirve para lo que les mencionaba anteriormente. Ya vamos a ir terminando y vamos a repasar esto, que se llama aliasing. El aliasing es un artefacto que puede ser producido por una mala calibración de mi Doppler, ¿ok? O puede ser producido por una incompetencia valvular en el caso de nuestro estudio. Por ejemplo, si yo estoy ante la presencia de una vena y debe de ser color azul ante la válvula safeno-femoral, ¿ok? Pero al generar yo maniobra de valsalva y se ve ese aliasing, ahorita aquí estamos ante una arteria, pero se ve ese aliasing con la valsalva, entonces estoy viendo las dos cosas. Mi transductor me está leyendo que hay flujo que se aleja y flujo que se acerca. Por eso decimos que ese aliasing, ¿sí?, es típico de una incompetencia valvular utilizando nada más el Doppler color, ¿ok? O puede no verse aliasing, sino que simplemente se torna todo de color rojo y ya estamos ante la presencia de prácticamente una incompetencia de la válvula. Puse la imagen haciendo referencia a que así se ve, esto no, ustedes vean, esto es arterial, pero es para ver el aliasing, que ustedes vean y se vayan familiarizando con él. Una mezcla entre azul y rojo o completamente rojo. Bueno, vámonos al estudio de las válvulas. ¿Cómo yo voy a describir? Entonces, repasemos. Uno, estoy con un transductor lineal de alta frecuencia. Eso depende de la máquina hasta cuántos megahercios llegue. Hay de hasta 13, hay hasta 16, incluso hasta 20 megahercios. Ok, luego lo veo en escala de grises, pongo mi caja de color, activo mi Doppler color y veo que se torna de color rojo. Activo mi Doppler espectral, ok, verifico el tamaño de la muestra y la dirección de mi ángulo y le digo al paciente, inicialmente va a estar azul, y coloco todo eso y le digo al paciente, respire profundo y tenga el aire y haga una fuerza en su abdomen para generar valsalva. Uno. Dos, puede ser simplemente que haga la fuerza abdominal. Y por último, puede ser también que utilicemos el método de toser. Cuesta un poquito más, pero hay gente que lo hace muy bien. Entonces venía el flujo en color azul y cuando nosotros le dijimos haga valsalva y empieza, entonces, o a pujar, le llamamos, se eleva esto, cambia, atraviesa la línea de base y se eleva. Lo normal es que siga azul, veo un pico acá, un triangulito, un pico, una elevación, y de ahí no veo nada, 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 hasta que le digo, respire normal, vuelve a ver aquí esto mismo en este sector y eso es una válvula safeno-femoral o safeno-poplitea competente. Ahora analicemos, vean lo que les dije, volvemos. Vienen, respire profundo, se la elevación y se mantiene, se mantiene, se mantiene, hasta saca el aire, ya yo lo paro y veo todo esto es una incompetencia valvular, se tornó de color rojo o aliasing, y ahí yo confirmo la evidencia en mi estudio de incompetencia de válvulas, ¿ok? Y de ahí lo puedo medir, ¿sí? Voy a medir,
a mi escala acá, todas las ultras dan acá la escala, ¿ok? Más o menos hasta dónde llega, hablando de 30 a 40, ¿ok? Centímetros por segundo, y eso es una incompetencia severa. Hay otras fórmulas, perdón, hay otras formas en que se puede medir si una incompetencia leve, moderada y severa, pero a la larga lo mismo se le debe de hacer. Toda incompetencia valvular es indicación absoluta de cirugía o ablación láser. Vamos a ver otra vez, vean ustedes, línea de base, ya avancé. Otra vez, repasemos hacia atrás. Veo mi ecografía con transductor lineal de alta frecuencia, escala de grises, coloco, perdón, el Doppler color y lo veo de este tipo. Activo, lo veo azul, o sea, digo yo, bueno, está normal. Dirección hacia aleja del transductor. Activo mi Doppler color espectral, perdón, mal ubicado acá, por cierto, tiene que estar un poquito más acá para evaluar las válvulas. Abro mi caja, mi muestra, que tiene que ser 1/3 a 2/3 del tamaño del vaso que estoy evaluando. Localizo el flujo, también la caja de color me indica el flujo, en la dirección, cómo va el vaso, ¿verdad? Y hago lo mismo, viene respirando normal, respire profundo, se eleva y ausencia. Al salva es acá, ausencia de flujo y vuelve a respirar normal, se dispara ya el alcohol. Esto es una válvula normal competente, ¿ok? Vámonos al otro lado. Veo el vaso y aquí ya está en la segunda etapa. Vi así primero, coloqué, Doppler color, abrí mi muestra, lo coloqué justo en dirección y le digo, línea de base, viene respirando normal. Respire profundo. Esa es la presencia de incompetencia valvular y luego después se vuelve negativo porque lo venoso está abajo de la línea de base, es un flujo retrógrado monofásico. ¿Ok? Entonces vemos esto y es completamente anormal, incompetencia valvular, indicación absoluta de cirugía. Esta es la última ya. En efecto, esta es la bibliografía revisada, pues quedo atento a sus preguntas, dudas, comentarios.